Hola, soy Gerardo Berrones, pastor principal de Identidad San Luis. Bienvenido a los recursos digitales de nuestra comunidad. Estás a punto de escuchar un mensaje de nuestra serie sobre el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Todas las historias que hemos escuchado sobre la historia del inicio de la raza humana, los patriarcas y el pueblo de Israel, las estudiaremos de manera detallada, pero sobre todo aprenderemos cómo se relacionan con nosotros de forma muy práctica y cómo todo siempre apunta a Jesús. Suscríbete a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Y también síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Además, puedes contactarnos por correo electrónico en identidadslp@gmail.com. Nos encantará conocerte. Disfruta este mensaje. Quiero darles la bienvenida a todos. Mi nombre es Gerardo, veo algunas caras nuevas. Mi nombre es Gerardo, soy el pastor de la iglesia. Y quiero recordarles, antes de entrar al mensaje de hoy, cuál es el propósito de nuestra iglesia. ¿Por qué existimos? A veces asumo que como está pegado ahí en una placa, todo el mundo lo lee y se detiene a meditarlo. Pero quiero recalcar cuál es el propósito de nuestra iglesia, por qué existimos, para qué estamos aquí cada domingo y cada cosa que hacemos. El propósito de Identidad es acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica, dándoles las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo. A la iglesia, a la comunidad, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y el versículo clave que escogimos para este año, que Dios puso en nuestra mente para este año quinto de nuestra iglesia, es Hebreos capítulo 12, versículo 11. Si me pueden poner por ahí la imagen que tenemos de ese versículo. Hebreos 12, 11 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Este año, a través de la vida de Jacob, a través de la vida de Abraham, hemos ido aprendiendo acerca de la disciplina divina. ¿Cómo Dios te va a llevar a donde tienes que estar? Porque es parte de su propósito para tu vida. Entonces, si tú eres una persona creyente, porque es una parte que tenemos que entender, Dios se comportaba como se comportaba con Abraham, como se comportaba con Isaac y con Jacob, de la manera en la que lo hizo, porque ellos eran parte del pueblo escogido. Si vemos cómo se comportó con Lot, cómo se comportó con Esaú, cómo se comportó con todos los personajes periféricos a esta simiente, no se comporta de la misma manera. Entonces Dios se comporta diferente con los que creemos en Él. La misericordia es diferente. El amor no cambia. Dios no es que sea diferente con unos y con otros. Nosotros somos los que somos diferentes y provocamos resultados diferentes en nuestra experiencia con Dios. El día de hoy la predicación se llama La Escuela del Sufrimiento. Y cuando les platicaba a los chavos de la alabanza y de la cabina el nombre, me dijeron: no, zafo, yo no quiero ir a esa escuela. Y la verdad es que, a ver, quiero que me diga, ¿quién de aquí se enrolaría en una escuela que se llama la Escuela del Sufrimiento? Ok, ahora quiero que levante la mano quién está enrolado a la fuerza. O sea, ¿quién está pasando por sufrimientos en su vida? Que los escogieron. No, yo quiero y decidí ponerme a sufrir. No, ¿verdad? Todos hemos sido enrolados en la escuela del sufrimiento. Y la verdad es que quiero que lo entendamos, no es algo malo. Yo les decía a los de la alabanza que Jesús fue el graduado con honores de la escuela del sufrimiento. A lo largo de la Biblia encontramos a muchos graduados de esta escuela. Sin embargo, Jesús fue el único que escogió meterse a la escuela del sufrimiento y lo hizo con una simple y sencilla razón, y esa es darte las respuestas del examen final.
Porque tú y yo, que no escogimos entrar a esa escuela, vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar sufrimientos, vamos a enfrentar complicaciones a las cuales Jesucristo ya venció, ya derrotó. Él te va a llegar a decir, la respuesta es esta. Y les invito a que busquen en nuestras predicaciones que están en internet. Una de las primeras predicaciones que hicimos en la iglesia se llama La respuesta es Jesús. De hecho, es la primera. Fue el primer mensaje con el cual comenzamos identidad. Y ahí vamos a encontrar cómo Dios nos va a dar la clave para graduarnos de la escuela del sufrimiento, esa escuela en la cual todos los que estamos aquí estamos enrolados, aunque no lo hayamos querido. Hoy en Génesis vamos a ver la graduación de Jacob. Jacob se gradúa de la escuela del sufrimiento y no quiere decir que a partir de este momento deja de experimentar sufrimientos, pero obtiene su, vamos a llamarle su título profesional en librarla de los sufrimientos. Y quiero que tú y yo alcancemos ese mismo título. La semana pasada nos quedamos en que Jacob tuvo que experimentar la trágica consecuencia de tomar una relación con Dios a medias. Dios le da una nueva identidad, Dios le da un nuevo propósito, Dios le da su presencia y él dice, me gusta, pero me quedo afuerita disfrutando del mundo. Entonces, después de ese tiempo que fue demasiado largo, Dios dice, mira, compa, yo te intenté llevar por las buenas. Ahora ya no es por las buenas. Ahora te ordeno que vayas a donde tienes que estar. Y es una lección que tenemos que entender. Dios no detiene sus planes por nuestra necedad. Si tú eres creyente, si tú ya le entregaste tu vida a Él de una manera honesta y real, Dios te va a llevar a donde te necesita que estés. Lo tenemos que entender. Entonces, Siquem, ese pueblo que se encontraba a las afueras de la tierra prometida, es el tiempo donde la decadencia, es el permiso que Jacob se dio. Esa ciudad representa los permisos que tú y yo nos damos y que representa ese llamado de Dios que tú y yo rechazamos y representa las consecuencias que tú y yo tenemos de no comprometernos al 100% con Dios. Entonces, después de este momento trágico donde Jacob toca fondo y la historia de sus hijos termina con violaciones, asesinatos, robos, silencio y una situación tan enferma en su familia que es como tú y como yo. ¿Qué es lo primero que haces como creyente cuando te está llevando la patada? Cuando te está yendo del nabo, cuando la vida te trata mal, lo primero que hacemos es, Diosito, ayúdame. Vas a todos los grupos entre semana, desempolvas la Biblia y vienes a la iglesia. Eso es lo que hacemos. Entonces es normal que después de este periodo trágico en la vida de Jacob, inmediatamente después, en el capítulo 35, vamos a ver cómo Jacob empieza a disfrutar de la misericordia de Dios. Entonces, así como este regreso a Betel, al lugar donde Jacob se encontró con Dios la primera vez, se vuelve este regreso algo necesario en la vida de Jacob. Tú y yo pasamos por eso constantemente. Tenemos ese momento que te estremeció la piel, que te puso la piel chinita, que sentiste bien padre, que lloraste con lo que dijo el pastor, que lloraste con lo que dijo la alabanza, te encontraste con Jesús, te levantaste y dijiste, de aquí para el real voy a ser diferente. Y de pronto te das cuenta que tu vida no cambió tanto, que nomás fue una emoción, que fue un sentimiento, que no te comprometiste. De repente vuelves a caer y entonces quieres volver a regresar y vuelves el domingo y escuchas al pastor y dices, sí es cierto, ahora sí y ahora va. Y entonces estamos en ese ciclo en el que Jacob se encontró. Porque Jacob comenzó engañando a Esaú, engaña a Isaac, sale corriendo, se encuentra con Jesús, se motiva, llega con su tío Labán, le empieza a ir bien, se enamora, se casa, lo engañan, vuelve a encontrarse con Dios. Y es el mismo ciclo que tú y yo experimentamos. Y hoy quiero que pienses, ¿dónde es ese lugar donde Dios te mostró su amor por primera vez? ¿Quién fue esa persona que te dijo acerca de Dios y dijiste,
ay canijo, esto me gustó. ¿Cuál fue ese mensaje, esa predicación, esa iglesia, ese lugar? No sé, piensa ese lugar donde Dios te encontró por primera vez. Ese lugar donde tú hiciste un voto con Dios. Donde tú le dijiste, Dios, me comprometo, Dios, me arrepiento, porque el pastor lo dijo, o la persona lo dijo, o tu amigo te dijo y te gustó tanto que te enamoraste de eso y te comprometiste como lo hizo Jacob. Recuerda ese lugar y ahora recuerda dónde estás ahora. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás de ese momento? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás de ese sentimiento, de esa necesidad? El capítulo anterior lo podemos, Génesis 34, que fue lo que estudiamos la semana pasada, lo podemos describir como el capítulo del pecado. Y el capítulo 35 lo vamos a recordar como el capítulo de la misericordia. Jacob va a ser restaurado en Betel. Jacob vuelve al lugar donde se encontró con Dios. Y no que tengan que ir a la iglesia donde conocieron de Cristo, no. Sino ese lugar, me refiero a ese lugar espiritual donde conociste a Cristo por la primera vez. Ahí Dios te va a mostrar y ahí Dios te está esperando porque ahí tú hiciste el compromiso con Dios. Entonces, Jacob, al igual que muchos de nosotros, tiene que volver. Ahora, el hecho de volver y el hecho de recibir la restauración no elimina el sufrimiento. En la vida espiritual, generalmente uno tiene que pasar por la escuela del dolor. ¿Por qué? Porque no aprendemos por la buena. Tu papá te dice 1000 veces que está caliente y hasta que no te quemas, ¿entiendes? Tus papás te dicen que no te comas eso, que está picoso, y hasta que no te enchilas, lo dejas de hacer. Entonces, no es que Dios sea mala onda y nos enrole en la escuela del sufrimiento. Es que tú y yo nos encanta aprender en carne propia. No le podemos creer a Jacob, no le podemos creer a Abraham. Yo tengo que experimentar lo que experimentó él, pues para yo creer que sí es cierto lo que dice Dios. Y entonces pasamos por esa etapa y lo primero que pasa es un mandato. Dios te va a dar un mandato, probablemente Dios te dio un mandato, te ha dado un mandato o te esté dando un mandato en este momento. Y ese mandato es regresa. Donde quiera que estés, regresa a mí. Génesis 35:1 dice, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Dios le habla a Jacob después de esta masacre, después de este momento complicado. Les decía la semana pasada cómo el capítulo termina de una manera tan abrupta, no dice nada, no dice qué pasó, no dice si hubo consecuencias o no. Simplemente pareciera que Dios ignora el pecado, ignora la situación y dice, a ver, ya, tengo que lidiar con esto. Lo que pasó, pasó. Jacob, regresa conmigo. En este lugar me arreglo contigo. Lo que hayas hecho, el tipo de persona que eres, el tipo de persona que seas, el tipo de padre que seas, el tipo de esposo que seas, el tipo de hijo que seas, no me interesa. Ven conmigo y tú y yo nos arreglamos. Eso es lo que hace Dios con Jacob. Y entonces Betel ocupa ese lugar central en la vida de Jacob. No como un lugar físico, sino como un lugar espiritual de un encuentro con Dios. Dios te ordena que busques su presencia. Y entonces mira lo interesante de la respuesta de Jacob. Parece que al fin Jacob está entendiendo. Porque lo último que vimos de Jacob fue que Jacob permaneció en silencio cuando violaron a su hija y después le reclamó a sus hijos que fueran a matar al pueblo de Siquem. Nos quedamos con Jacob ahí. Entonces Dios interviene y la respuesta de Jacob es... Entonces, versículo 2, Jacob les dijo a todos los de su casa, vean la instrucción de Jacob, esto no es de Dios, Jacob sabe lo que hay que hacer, como tú y yo sabemos lo que hay que hacer. O sea, Dios te dice, vuelve, no vas con la amante, ¿verdad? Dios te dice, vuelve, no llegas con el dinero robado. Dios te dice, vuelve y no llegas violentando a tu familia. O sea, Dios te dice vuelve y tú sabes que no puedes llevar con Dios. Jacob lo sabe. Dios no se lo tiene que decir. Dios solamente le instruye, prepárate, establécete y edifica un altar. Eso es lo que le dice. Prepárate, múdate, establécete y edifica.
Y entonces Jacob le instruye a su familia: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces el mandato de Dios fue un recordatorio para Jacob. Dios le dice, ven, y Jacob dice, chin, ya sé cómo. Ya sé qué tengo que hacer, no puedo llegar en mi porquería, en mi suciedad, no, tengo que arrepentirme, tengo que dejarlo atrás. A ver, familia, los ídolos que sé que ahí traen, todo eso que no sirve, déjenlo atrás. Con Dios no lo podemos llevar, háganme caso. Y esa es la instrucción, porque al final no importa qué tan inteligente creas que seas, y qué tan capaz de llevar tu vida con Dios y tu vida con el mundo sea. Dios, que yo lo separo a la perfección, nadie se da cuenta que soy cristiano. Soy bien bueno, solo en la iglesia saben que soy cristiano. No importa qué tan inteligente seas con esa manera de vivir. La adoración a otros dioses, llámese, no me estoy hablando de Buda, no estoy hablando de nada. Cuando digo adoración a otros dioses me refiero a adorarnos a nosotros mismos. Adorar el dinero, adorar el trabajo, adorar a la esposa, adorar a los hijos. El primer lugar tiene que ser Dios, porque la adoración a otros dioses siempre va a ser incompatible con la adoración a Dios. Yo no puedo adorar a Dios si a la par estoy adorando otra cosa. Oye, Gerardo, entonces abandono a mi familia. No, adoro a Dios a través del amor a mi familia. Oye, entonces no gano dinero y soy inútil. Alguien me decía que no se acercaba a Cristo porque no le gustaba la expresión Dios proveerá. Entonces yo le dije, ¿por qué? Porque es que eso es muy mediocre. Es quedarse esperando que Dios provea. Y dije, a ver, no dice quédate echado en tu cama mientras Dios provea. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero trabajo con la confianza de que Dios proveerá. Entonces, pongo a Dios primero y como resultado trabajo. Pongo a Dios primero y como resultado soy un buen padre. Pongo a Dios primero y como resultado soy un buen hijo, un buen ciudadano. No son excluyentes. Pero si lo primero es Dios, si primero digo, primero arreglo mi trabajo, mi familia, mi cartera, mis hijos, mi novio, y después busco a Dios, no vamos a poder. Primero me arreglo con Dios y entonces tenemos al Dios creador del mundo todopoderoso atrás de ti, ayudándote a resolver tus problemas. Esa es la gran diferencia. Entonces, vean lo que dice Isaías 42:8 al respecto de esto. Vayan a Isaías 42:8. Yo soy el Señor, porque Dios es celoso, Dios es celoso. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Siempre lees esto y entonces piensas en tu amiga la católica que adora santitos. No estoy hablando de eso, ¿sí? Y no quiero ofender las creencias de nadie. Pero deja de preocuparte por el ídolo tallado y preocúpate por el ídolo que te has creado en ti mismo. Deja de adorarte a ti mismo, ¿sí? Entonces, Dios es celoso, Él odia, ojo la expresión, odia la idolatría, ¿sí? El primer mandamiento es, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y no habla de cosas físicas, habla de todo. Ese es el primer mandamiento. Más allá, o sea, fíjate, dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas antes de mentir, antes de adulterio, antes de robo, antes de fornicación, o sea, para Dios siempre va a ser más importante, ponme a mí en el primer lugar y luego trabajamos juntos los otros 9. Ama a Dios por sobre todas las cosas y después dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, un detalle importante en esto es que Jacob construyó un altar en el lugar en el que estaba. O sea, él dice, no voy a ir a la presencia de Dios porque estoy muy a gusto en el mundo, pero en mi mundo voy a construirle un altar a Dios, pues porque soy buen cristiano.
O sea, soy un cristiano que no está en la presencia. Entonces, aquí como que le hago al menso, voy a la iglesia, medio que me involucro, medio que creo, medio que no, le hago como que creo para ver si Dios hace como que me bendice. Y ahí te la llevas bien tranquilo. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Él puso un altar en donde estaba. Él se está comportando como un hombre de fe. Pero al final, el ritual no puede ocupar nunca el lugar de la confianza real. Tengo que comprometerme de una manera real con Dios. Yo no me puedo acercar a Dios si no dejo atrás todo, incluidos mis altares, incluidos mis rituales. Entonces, no se trata de un lugar, no se trata de un rito, se trata de fe. La Biblia dice, es imposible acercarse a Dios sin fe. No le podemos agradar a Dios. Esa es la palabra textual. Es imposible agradar a Dios si tú no le crees a Él. Entonces Jacob se da cuenta de esto, recuerda esto y ordena una limpieza. Su familia se ha visto afectada por su apatía espiritual, hay que hacer algo al respecto. Y entonces continúa el versículo 4 y dice, entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. O sea, él dijo, no nada más los destruyó, no quiero saber de ellos, los enterró, los dejó atrás, no podía llevarlos con él de ninguna manera. Mateo 5:30, vayan por favor a Mateo 5:30, porque la Biblia habla de esto, Jesús habló de esto. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces Dios te dice, si ese ídolo, si esa persona, si esa relación, si ese trabajo te aleja de Dios, córtalo. Vayan un poquito más adelante, Hechos 19:19. Porque vean la reacción. Cuando uno decide entregarse a Dios, varios de ellos, los primeros cristianos que practicaban la hechicería, no nada más dejaron la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. No me importa el valor. Si eso me está dejando alejado de Dios, lo destruyo. Si esa situación, persona, trabajo, hobby, me está alejando de Dios, no me importa, lo destruyo. Y entonces me llama la atención cómo Jacob, primero Dios dice, Jacob responde y después toda la gente dice, sí Señor, tenga todas las cosas. Habla de que independientemente de todo, Jacob ya estaba recuperando su propio liderazgo espiritual. ¿Sí? Ve lo que dice ahora el versículo 5. Porque cuando Jacob se compromete con Dios, Dios respalda. Cuando salían, Dios mandó temor sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Como resultado del compromiso, de la obediencia de Jacob, él disfruta de la protección de Betel. Entonces, quiero que analices esto y lo relaciones. Jacob ya tuvo su momento padrísimo donde soñó con una escalera y vio ángeles y querubines bajar del cielo. Ahí experimentó a Dios por la primera vez. Después en Peniel se bronquea con Jesús, se pelea con Dios y se aferra a Él hasta que lo bendice. Pero a pesar de estos dos eventos, Jacob sigue en decadencia. Jacob no se compromete. Jacob sigue siendo Jacob. Dios ya le dijo, no te llamas Jacob, no eres engañador, eres Israel, eres el que venció, el que peleó con Dios y venció. O sea, y él dice, no, me gusta mi nombre, me gusta ser el engañador. Entonces, aunque se sintió bonito la primera vez, aunque recibió bendición en un momento en su historia, él dice, estas experiencias no sirven para nada. Entonces,
No importa si tú ya sentiste bonito, no importa si tú ya dijiste, Dios, me entrego a ti, te entrego mi vida, te amo, te reconozco como mi Señor y Salvador, y una persona oró por ti, te estremeciste durante la oración, esas experiencias no son garantía de la salvación. La garantía de la salvación se llama fe. Y la prueba de la fe se llama vida congruente a la fe. Si tú no vives congruente a la fe, es porque en realidad no crees. Y no hablo que seamos perfectos, pero al menos si fallo, por fe, me arrepiento, pido perdón y busco no volver a equivocarme. Sí, hay una persona que me encantó cuando le platicó esto a Sari. No, mira, me acabo de dar cuenta, ojo, vean la expresión, me acabo de dar cuenta que yo soy la persona tóxica que daña todas mis relaciones. ¿Quién de aquí ya se dio cuenta que tal vez tú eres el tóxico? Y entonces esta persona se dio cuenta y entonces dejó de hacer ejercicio, dejó de hacer muchas cosas con tal de sanarse a sí mismo. El hecho de que tú sientas bonito y sientas padre, si no eres congruente con la manera en la que vives y dices creer, no sirve de nada. Porque al final Dios nunca va a escoltar tu camino si llevas un ídolo contigo. Y repito, no estoy hablando de imágenes. Pero si llevas algo ocupando el lugar de Dios, Dios no va a ir contigo en el camino. Fue hasta que Jacob dejó todo que Dios lo acompaña. No quiere decir que lo abandonó. No quiere decir que lo dejó solo. No. Dios estaba al pendiente de la vida de Jacob. Siempre lo cuidó. Pero fue evidente para Jacob la presencia cuando él dejó y puso a Dios en el primer lugar. Y entonces el versículo 6 al 7 se da este regreso a la presencia de Dios. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamado Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Entonces Jacob llega al lugar donde tenía que estar, Jacob levanta el altar donde tenía que levantarlo, su intención se nota, ahora quiero renovarme, quiero entregarme a ti, ahora sí. Jacob ya estuvo alejado suficiente tiempo, ya neció, ya pecó, ya disfrutó, pero ahora llega con 3 características. Llega obediente, llega humilde y llega seguro. Y entonces volver a ese lugar remarca la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo pagano. Ese lugar solamente existe para Jacob, como nuestra fe solamente existe para nosotros como creyentes. Versículo 8. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon-Bakut, que significa roble del llanto. Y aquí es donde ya no me gustó la historia. Porque les acabo de decir que Jacob ya por fin hizo lo que tenía que hacer. Y después de que lo hace, lo primero que le pasa es que se le muere la nana. La nodriza se murió Débora, era la que cuidó a Rebeca. Entonces imagínate la relación que podía tener con Jacob, el hijo favorito de Rebeca. Entonces inmediatamente después de que yo hago las cosas bien, Dios me mata a una persona que yo quiero. Y no estoy hablando de que Dios te va a matar a alguien si te entregas a Él. Pero el hecho de que caminemos con Él no nos va a librar del sufrimiento. Jacob está enrolado en la escuela del sufrimiento. No nos va a librar de los problemas. Nos va a ayudar con las consecuencias de nuestras broncas. Pero los problemas de la vida existen, la muerte existe. Y entonces, lo interesante es que no solamente muere Débora, es el primero de 3 funerales que existen en este capítulo. Y entonces las tristezas comienzan. Y uno dice, ¿por qué? Si ya me entregué a Dios, ya confié en Él, ¿por qué mi vida no es como la del pastor, que parece que todo le sale bien? Y está con el pie roto predicando.
El sufrimiento es parte de un mundo roto y echado a perder. El error que tú y yo tenemos en nuestra mente es una concepción incorrecta de que si me entrego a Dios el sufrimiento acaba. Cuando en realidad muchas veces el sufrimiento empieza porque te das cuenta que tú eres el tóxico y que hay muchas cosas que tienes que corregir. Y eso duele. Por eso les hablaba de la disciplina y la imagen que les decía que pusieran. Dice, disciplina, dolor, vida. Ese es el camino y todos tenemos que experimentarlo. Y entonces después de esto, después de toda esta situación, las tristezas comienzan y el versículo de 9 al 13 nos dice, ahora que Jacob había regresado de Padamaram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios le dijo, y Dios lo bendijo diciéndole, perdón, estamos recordando. Es un recordatorio que le hace Dios de una promesa que le hizo años antes. Ahora que Jacob había regresado de Padamaram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios le bendijo diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. O sea, ve, esto ya había pasado. La Biblia no se equivocó e imprimió 2 versículos en diferentes lugares. Se supone que Jacob ya era Israel, pero como Jacob no se lo creyó, no vivió conforme a Israel debería de vivir, Dios tiene que volver a decírselo. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes y te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Entonces es interesante y es chistoso porque llega Dios, bendice. Luego de la nada te dice, se muere Débora. Y luego de que se muere Débora, Dios se aparece y le recuerda las bendiciones, le recuerda su identidad. ¿Cuántas veces Dios te ha tenido que recordar a ti las bendiciones? ¿Cuántas veces Dios te ha tenido que recordar la nueva identidad? Estos versículos lo que hacen es marcar una nueva aparición divina en la vida de Jacob. Y le recuerda su identidad, le recuerda el propósito, le recuerda todas las promesas que Dios tiene para su vida. Y el versículo 14 dice, entonces Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado, pero ahí Dios ya le había hablado antes. Ese lugar ya se llamaba Betel. ¿Ves cómo eres tú y yo otra vez? Ya lloraste, ya sentiste bonito, ya te comprometiste, pero ahora el pastor sí se la discutió y hoy va, ahora sí. Y en 2, 3 meses otra vez. Ahora en Año Nuevo siempre predica bien padre el pastor, ahí va de nuevo otra vez. Y entonces no es que la Biblia sea repetitiva, es que tú y yo no entendemos. Jacob ya se había olvidado de la gracia, Jacob ya se había olvidado de la misericordia. Tiene que volverlo a experimentar. Y entonces vuelve a recibir la promesa, vuelve a recibir la identidad, pero continúa el sufrimiento. Versículo 16. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata. Pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaba lejos de allí y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Efrata significa tierra fructífera. Y es precisamente en esa tierra, en el camino, que Raquel da a luz a Benjamín, el último de los 12 hijos de Jacob. Es el único que nació en la tierra prometida. Todos los demás nacieron en Padamaram, donde estaban con Labán. Y el sufrimiento continúa. Versículo 18. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño, Jacob, lo llamó Benjamín,
que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino Efrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces, parto difícil y muere el amor de Jacob. Pero antes de ver la muerte, me llama la atención la actitud de Raquel. Raquel dice, como sufrí, este niño se llama hijo de mi tristeza. Y entonces quiero que pienses cuántas veces le pones nombre a tus situaciones basado por las circunstancias del momento. ¿Cuántas veces te has dicho fracasado, perdedor, mentiroso, chismoso, alcohólico, enojón? Por lo que estás pasando. Eso es lo que hace Raquel. Benjamín era un niño esperado por Raquel. Acuérdate que era la que no podía tener hijos. Tuvo uno y no más. Y ahora Dios le concede el privilegio de un nuevo hijo. Y porque sufrió en el parto, le quiere poner al pobre niño hijo de la tristeza. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo hijo de la tristeza? Cuando hace un berrinche. Eres un desobediente, eres un mal hijo. Porque el momento marca lo que dices. Gracias a Dios. Jacob ya se está apropiando de su fe y de su identidad y dice, yo no voy a nombrar esto por la circunstancia, voy a nombrar esto por mi fe. Y este no se va a llamar hijo de tristeza, aunque mi mujer murió. Este se va a llamar hijo de bendición. Porque yo le pedí un hijo más. Benjamín significa hijo de la mano derecha. La mano derecha representa bendición. Entonces, Jacob, a pesar del dolor, a pesar de la circunstancia, a pesar de que pierde a su mujer, no se va por el sufrimiento y dice, él se llama bendición. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio como bendición. Y entonces la amada esposa muere, el sufrimiento continúa, pero Jacob está cambiando. Ahora viene más pecado. Versículo 21. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía allí, Rubén, hijo de Jacob, tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Entonces Rubén, por temas políticos, ¿por qué Rubén fue y se acostó con Bilha? Bilha era la sierva de Raquel. La razón es muy sencilla. Rubén se acostó con Bilha porque temía que al morir Raquel, Bilha ocupara el lugar de Raquel y no Lea, su mamá. Entonces este cuate va y dice, mira, si deshonro a la criada, mi mamá se queda en primer lugar. Y entonces la actitud de Jacob vuelve a ser desconcertante. Jacob de nuevo no hace nada. Pero ahora no hace nada, no porque sea pasivo, no hace nada porque sabe que las cosas y la justicia no le corresponden a él. Llegará el momento en el que podrá establecer cuentas con Rubén. Y vamos a saltarnos a Génesis 49. Lo vamos a ver ya casi al final de la serie de Génesis. Jacob le da un escarmiento a Rubén. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Pero eres tan impetuoso como una inundación, ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Entonces entendamos que este pecado pues ocurre por situaciones políticas. Jacob ya tiene una actitud diferente, pero es evidente que este relato y esta aparición de este pecado es una representación de que cosas malas van a seguir ocurriendo. Ya se murió Débora, ya se murió Raquel. Ahora alguien viene y le hace algo a alguien de tu familia. Y Jacob dice, sigo adelante. El sufrimiento no me va a detener.
Y entonces nos presenta y hace un recordatorio de la familia de Jacob. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que nacieron a Jacob en Padam Aram. Entonces el autor hace un recuento de las bendiciones que ha recibido Jacob, de sus hijos y los hombres que eventualmente se convertirían en la tribu de Israel. Y el capítulo termina del versículo 27 al 29. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac. Finalmente regresa a donde nunca se debió de haber ido. Entonces Jacob regresa a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años, después dio su último suspiro y murió en buena vejez. Y se reunió con sus antepasados al morir y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Tercer funeral del capítulo. Entonces me llama la atención cómo el capítulo pasado, el 34, vimos violaciones, vimos pasividad, vimos asesinatos, vimos engaños, vimos muchas cosas, pero no vimos a un Jacob diferente. Hoy vemos 3 muertes, se le muere la nana, se le muere la esposa, se le muere el papá, su hijo se acuesta con una de sus mujeres. Y sin embargo, Jacob, que estuvo lejos de su padre durante muchos años, es más, en Génesis 28 es cuando se separan, ya estamos en Génesis 35. Y poco después de regresar se le muere el papá. Lo bueno es que al menos ya hizo las paces con su hermano, ya las cosas están más o menos bien. Pero este evento cierra la larga historia de la generación de Isaac. A partir de este momento la historia nos va a llevar a otros personajes. Vamos a ver a Esaú, vamos a ver a José. Pero Génesis 35 contiene 2 enseñanzas muy importantes con las que voy a terminar. La primera, que no se nos puede olvidar, quiero que la escriban en su Biblia, que se la pongan en el celular, que se acuerden de algo. El crecimiento espiritual y la comunión con Dios no están exentas de dolor. El dolor es parte de la vida. El pecado echó a perder el mundo y sufrimiento va a existir. Hay gente que se aleja de Dios porque pasa por un momento difícil y cree que Dios lo abandonó. Hay gente que se acerca a Dios porque pasa por un momento difícil y entiende que su única esperanza es Dios. Entonces, la circunstancia no marca la situación. La circunstancia no marca la diferencia. ¿Qué es lo que marca la diferencia de la persona? ¿Cómo afronto el sufrimiento? Si alguien te ha dicho que con Cristo no hay sufrimiento, corre, aléjate y deja de aprender de esa persona. Porque Jesús fue el graduado con honores del sufrimiento. Jesús sufrió para que tú y yo no suframos tanto. Jesús sufrió para que tú y yo entendamos que si Él sufrió sin merecerlo, con mayor razón yo debo sufrir mereciéndolo. El proceso de madurez espiritual es difícil. Hay aflicción, hay tristeza, hay dolor. Pero la segunda lección, y la más importante, es que la madurez espiritual se alcanza cuando aprendemos a confiar en Dios a pesar del sufrimiento. Quiero leer Génesis 35:20, pero quiero leerlo en la Reina Valera, porque ahí vemos la graduación de Jacob. Vemos cómo Jacob finalmente se gradúa de la escuela del sufrimiento, y les repito, no porque ya no vaya a sufrir,
le falta mucho camino por recorrer. Pero se gradúa porque a partir de este capítulo, a partir de este versículo, el sufrimiento deja de definirlo. Versículo 20. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Versículo 21. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Está muy claro. Entra Jacob, sale Israel. Jacob sufre, el que permanece es Israel. Jacob es lastimado, el que permanece es Israel. Porque mi nueva identidad en Cristo no se ve definida por mis circunstancias. Mi identidad en Cristo no se ve definida por mi pecado, por mi error, por mi falla, por el mundo. Mi identidad en Cristo es independiente, y cuando Jacob finalmente entendió eso, dejó de ser Jacob. Quítale todo lo demás al versículo. Y se levantó Jacob y salió Israel. Cuando aprendes a levantarte de tu sufrimiento, tu identidad en Cristo prevalece. Las circunstancias le dicen: sufre, llora. Él, su fe, le dice: adora, honra, confía. 14 años trabajó por Raquel. Todo lo que ha hecho, sufrido, experimentado hasta este punto es por Raquel. Dios se la quita y él dice: te adoro, Dios. Tú y yo buscamos cualquier excusa para alejarnos. Jacob confía, y como Jacob confía, Israel se levanta. Como Jacob confía, Israel avanza. Puede que tú te sientas estancado, pero si confías en Dios, te garantizo que tu verdadera identidad está avanzando, que Dios te está perfeccionando, que Dios está trabajando. Porque con mi humanidad confío, pero por mi fe vivo. Entonces la pregunta es: ¿te atreves a confiar? ¿Te atreves a levantarte del sufrimiento? Te invito a que te cierres tus ojos, a que cierres tus ojos. Y en ese lugar en el que te encuentres, hoy, sea bueno, sea malo, sea bonito, sea padre, donde quiera que estés, quiero que decidas, como lo hizo Jacob, levantar un altar, honrarlo, honrar a Dios, honrar tu sufrimiento. Y quiero que te levantes como Israel. Quiero que te levantes como un hijo salvo. Quiero que te levantes como un hijo nuevo. Quiero que te levantes como alguien que cree y confía en Dios. Dios, te doy gracias. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque en tu misericordia me das una nueva oportunidad de relacionarme contigo. Gracias porque has decidido encontrarme en mi sufrimiento. Pero gracias porque me das el valor de encontrarte a ti en mi sufrimiento. Porque tú no te has ido, Padre. Yo soy el que te he dado la espalda. Porque tú no me has abandonado. Yo soy el que no he visto tu mano a mi alrededor. Porque tú siempre has estado. Y yo soy el que he decidido permanecer afuera. Hoy me levanto en mi sufrimiento. Hoy me entrego a ti. Hoy confío en ti. Hoy te decido amar. Y sé y confío que tú no me levantarás a mí, sino a mi nueva identidad en ti, Padre. Hoy se postra ante ti Gerardo, el pecador, el egoísta, el mentiroso. Y sé que tú me levantarás conforme a tu palabra, de la misma manera en que lo hiciste con Jacob. Porque a la escuela del sufrimiento entró Gerardo, pero se va a graduar un hijo tuyo.
Hoy te entrego mi vida y te entrego la vida de mis hermanos que hoy deciden confiar en ti y levantarse contigo. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén.